y podemos decir de que santo, santo, santo es el Señor. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Damos gracias a Dios porque tenemos un grupo precioso, porque usted ha tomado el mejor lugar, hermano, venir a la casa del Señor, a venir y a exaltar el nombre poderoso de Jesús, porque estamos aquí con un motivo. Nuestro motivo principal, hermanos, es siempre exaltar a nuestro Dios, aquel que nos rescató, aquel que nos redimió, aquel que está aquí presente. Amén. Gloria al Señor. Queremos dar una vez más la bienvenida. Hubo un error hace unos minutos, hermanos. Los invitados que tenemos el día de hoy es Magdalena, Luis Enrique, Ricardo, Samperio y Max. Queremos darle la bienvenida a ustedes. ¿Dónde están ellos? Levanten su mano. ¿Dónde se encuentran? Bienvenidos a la casa del Señor. A cada uno de ellos nos alegra, nos gozamos de que esté aquí en medio de nosotros. Gloria al Señor. Hermanos, quiero invitarles nuevamente a que abran sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 5, donde vamos a estar desarrollando el mensaje de la poderosa palabra del Señor, dándole gracias a Dios por todo, como aprendimos esta mañana en la escuela bíblica con el pastor Pedro Julio. Y vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor para que nosotros podamos entender, podamos meditar, podamos nosotros alimentarnos espiritualmente a través de la palabra del Señor en Efesios capítulo 5. Son 3 versículos, hermanos, que vamos a estar leyendo y que vamos a estar estudiando en esta tarde. Y yo quiero que ahí, como está sentado, si ya lo encontró en su Biblia, en su teléfono o en su Bíblica física, vamos a estar leyendo. Yo voy a estar leyendo mayormente la Nueva Traducción Viviente. Allí en las pantallas probablemente van a estar la versión Reina Valera, pero es la misma palabra del Señor. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17, ¿lo tenemos todos, hermanos? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. La versión Reina Valera dice de la siguiente manera, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, te doy gracias en esta hora. Gracias por esta linda oportunidad que tú me das de presentar tu palabra. Te pido que este mensaje, Señor, esta predicación quede guardado en nuestros corazones y que tú hables a cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo con denuedo, porque podemos hacerlo con agradecimiento por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendice a este pueblo y que podamos estar receptivos a tu santa y poderosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más le doy gracias a la pastora Belkis por darme este hermoso privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Hermanos, el pastor lo decía, realmente hay iglesias, hay personas que a causa de Jesucristo están en persecución, están pasando situaciones difíciles, pero tenemos un templo hermoso, hermanos, que nosotros debemos de aprovechar, debemos de estar agradecidos con el Señor por estar aquí, en este lugar. Lo podemos hacer libremente, lo podemos hacer abiertamente y sin ninguna vergüenza, porque nosotros sabemos de que el Evangelio es poder de Dios. Así que damos gracias al Señor. Y usted, hermano, siéntase orgulloso de estar aquí en este lugar, porque vamos a aprender de Dios en estos días malos que precisamente estamos viviendo. Estamos prácticamente terminando el año. Estamos noviembre 17, estamos hoy, 17 de noviembre. Y yo sé que cuando se termina el año, pues la gente generalmente hace un resumen, piensa qué hemos hecho durante este año 2024 en todas las áreas de nuestras vidas, en los trabajos, hermanos.
Generalmente en el año en el mes de noviembre, diciembre, pues la mayoría de las empresas, ellos realizan evaluaciones o una revisión anual. Esto lo hacen la mayoría de las empresas. Y los gerentes, los jefes se reúnen con sus empleados para ver cómo estuvo el desempeño de cada empleado. Esto generalmente se hace en la gran mayoría de las empresas para ver qué transcurrió durante ese año. Se reúnen para ver si hay áreas en las cuales se debe mejorar y si se cumplió con las expectativas. Esto lo hago a manera de introducción, sabiendo de que pues estamos culminando un año. Si se cumplieron con las expectativas o se superaron las expectativas durante este año. De allí, pues muy probablemente, hermanos, se hace una revisión y hay una revisión salarial. Eso es lo que a los empleados, en mi caso yo soy un empleado y yo recibo una revisión y al final dice, bueno, por tu trabajo este año te vamos a subir cierta cantidad de dinero. Aquí sabemos 50 centavos, $1, $2, lo que sea, pero hay una remuneración de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho durante el transcurso del año. En las diferentes áreas de nuestra vida sucede exactamente lo mismo. Sucede que nosotros tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades y de allí es donde sale el tema o el título del mensaje, lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que cumplir con tareas como padres y como esposos, como hijos, como empleadores o empleados. Nosotros tenemos que cumplir con ciertas tareas. Como padres, yo tengo que cumplirle a mis hijos y así en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, miremos que nuestra vida relacional con Jesús, hermanos, y con la iglesia sucede exactamente lo mismo. Dios quiere algo siempre de nosotros. El título es Lo que Dios quiere. Dios siempre espera algo de nosotros. Nosotros no podemos venir como creyentes, no podemos venir a este lugar y salir como llegamos. A veces venimos preocupados, pero nosotros venimos aquí con nuestras preocupaciones y queremos salir mejor. Entonces Dios espera algo de nosotros. Nosotros hemos visto en las últimas 2-3 semanas los mensajes de la pastora Belkis. El pastor Gastón estuvo predicando la semana pasada y yo mientras estudiaba la palabra del Señor yo decía, bueno, yo creo que aquí estamos haciendo una serie de mensajes. La pastora nos habló hace 3 semanas ya. En primer lugar, que ella nos habló bajo el título Una iglesia llena de la presencia de Dios, basados aquí en el mismo libro de Efesios. Ella estuvo predicando en el capítulo 4. Posteriormente, la pastora Belkis estuvo predicando sobre el hombre interior fortalecido y allí tocó Efesios capítulo 3. El pastor Gastón estuvo con un tema, ¿por qué dar gracias? Y yo quiero que nosotros sigamos ahora podríamos decir en esta serie, de acuerdo a lo que ha venido predicando la pastora sobre Efesios capítulo 5. Y son solamente 3 versículos, pero son 3 versículos muy interesantes, hermanos, los cuales vamos a desarrollar en esta tarde con la ayuda del Señor. Ahora, yo quiero hacer a manera de resumen para que entendamos de qué se trata el libro de Efesios. Lo escribió el apóstol Pablo, él estaba en la cárcel. Y básicamente yo quiero que pongamos atención de qué se trata este libro. Es muy corto. El libro de Efesios es muy corto. Aquí nosotros lo hemos repasado y son solamente 6 capítulos que tiene el libro de Efesios. Pero pongamos atención a lo que podríamos decir el resumen. ¿En qué se resume el libro de Efesios? En primer lugar, en esta carta se reafirma la naturaleza de la iglesia. Pongamos atención y miremos de qué se trata el libro de Efesios, que nos está hablando el Señor a través de esta carta. En primer lugar, se reafirma la naturaleza de la iglesia. ¿Qué quiere decir la naturaleza? Quiere decir la esencia de la iglesia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué la iglesia, nosotros que estamos aquí en una silla, yo que estoy aquí al frente, cuando escuchamos el mensaje? Entonces aquí se reafirma cuál es la naturaleza. ¿Para qué está constituida la iglesia? Aquí también en el libro de Efesios podemos nosotros entender lo que significa, hermanos, ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la novia de Jesucristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo.
Pablo en el libro de los Efesios exhorta a los creyentes, escúchese bien hermano, y esto tenemos que estar pendientes con los ojos abiertos, porque aquí en el libro de Efesios, Pablo exhorta a los creyentes a tomar una conciencia. ¿Conciencia de qué? A tomar una conciencia de la lucha permanente que tenemos contra un enemigo, contra Satanás. Lo podemos ver claramente allí en Efesios capítulo 6, versículo 10, donde todos sabemos que se encuentra la armadura de Dios. Dice cómo debemos nosotros vestirnos espiritualmente, cómo estar preparados, porque el enemigo, nuestro enemigo, pues no lo vemos. Nuestro enemigo no es de carne, no es de sangre, pero está allí. La iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene un enemigo que es el maligno. Entonces Pablo nos exhorta a tomar conciencia de la lucha contra el maligno. Y también en este libro de los Efesios se nos dice cómo debe ser nuestra conducta en unidad con Cristo. Nuestra conducta en unidad, uno solo, ¿con quién? Con Jesús. Vayamos al versículo 15 y vamos a desarrollarlo. Y vamos a prestar mucha atención. Son palabras que nosotros decimos, bueno, no es difícil de entender. Yo aquí lo voy a leer ya lo leí en la Nueva Traducción Viviente, pero nuevamente vayamos al versículo 15 y miremos lo que podemos encontrar acá. El versículo 15 dice de la siguiente manera, Nueva Traducción Viviente, dice: así que tengan cuidado de cómo viven. Así que tengamos cuidado de cómo vivimos. Y dice allí, no vivan como necios, sino como sabios. Es decir, hay un contraste. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. Allí termina el versículo 15. Entonces, a través del apóstol Pablo, el Señor nos está enviando una voz de alerta. Tengan cuidado. Dice la Reina Valera, aquí dice, miren pues con diligencia, mirad es prestar atención. Es decir, tengan cuidado con lo que nosotros estamos viviendo. Prestemos muchísima atención, es decir, nos está dando una advertencia. Aquí encontramos una advertencia. Nos colocan una señal cuando usted, hermano, quiere decir algo, en medio de, vamos a decir, hay alguna emergencia y usted quiere levantar la mano, mire, ayúdenme, usted hace lo que sea, pero hay una advertencia. Si estamos haciendo algo mal con nuestros hijos, por ejemplo, otros, un momento, no, porque te puedes cortar, porque te puedes caer, pero entonces nosotros lo hacemos para que nos demos cuenta de una manera u otra. El apóstol Pablo aquí nos dice eso, que prestemos mucha atención de la manera en que nosotros estamos viviendo. Prestemos atención, es decir, hay una advertencia. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está viviendo la iglesia del Señor? ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? Nosotros debemos hacerlo de la manera correcta y no a lo loco. Porque aquí dice, el versículo 15 dice, no anden como necios, sino anden como sabios. Es decir, una persona sabia es una persona inteligente. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo, les advierto, no caminen a lo loco, que no sea una congregación que se deja llevar, que hace lo que hacía anteriormente cuando no conocía a Jesús. No, tómense su tiempo y caminen inteligentemente. Dios ha transformado nuestras vidas y ahora nosotros ya no andamos en oscuridad, nosotros ya no andamos en tinieblas. Y allí empieza el capítulo 5 de esa manera, dice andar como hijos ¿de qué? De luz. El creyente, la iglesia, el cuerpo de Cristo debe andar como hijos de luz. Dice, anden como hijos de luz y no practiquen las cosas del pasado, cosas de mal nombre. Y allí, a partir del versículo del capítulo 5, se mencionan unas cosas que no son buenas, que no son de buen nombre. Ahora yo quiero que nosotros nos detengamos un momento aquí. Vamos a hacer una especie de paréntesis. Vamos a reflexionar, hermanos, en nuestra vida agitada que vivimos nosotros diariamente, trabajos, responsabilidades como padres, como hijos,
como trabajadores. En fin, que nosotros nos detengamos por un momento y pensemos lo que estamos haciendo como el cuerpo de Cristo. Detengámonos un momento y meditemos, ¿qué estoy haciendo yo como cristiano? Yo quiero que usted analice, vamos a tomarnos un tiempo acá. Yo pienso que usted medite, porque usted dice, yo soy cristiano, excelente. Si usted quiere conocer al Señor, usted medita, usted estudia la palabra del Señor, pero pensemos por un momento, hermanos, como creyentes, ¿cómo estamos actuando? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Estamos viviendo en el pasado? ¿Estamos viviendo como hijos de luz? ¿O estamos viviendo como hijos de oscuridad? Piense por un momento. Yo tuve una clase con los jóvenes hace unas semanas y les traje una reflexión que encontré, y esta reflexión era que en la vida nosotros necesitamos tomar una pausa para orar. Y es importante tomarse una pausa en medio de todo los afanes de la vida que tenemos. Yo le decía a los muchachos que es bueno tomarse una pausa para orar, porque cuando usted medita en lo que está haciendo bien o en lo que está haciendo mal, usted puede reaccionar y usted puede corregir lo que está haciendo mal. Entonces nosotros como creyentes es necesario que digamos, bueno, voy a tomar una pausa y estoy pensando cómo yo estoy actuando como cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos meditar y necesitamos entender si estamos haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. Porque muchas veces nosotros venimos acá y no hay cosa, podríamos decir, más triste que hacer una cosa por inercia, mecánicamente, automáticamente. Que vengamos aquí, saludamos, nos sonreímos con el hermano, pero de la misma manera ese cuerpo que somos nosotros salimos de la misma manera. No podemos, hermanos. Nosotros no podemos venir a la iglesia de manera mecánica. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted va para el trabajo, que es el lugar quizá donde usted más se moviliza, y usted lo hace de manera prácticamente mecánica. Ya sabe, va por la autopista, se sale en esta salida, ya sabe que tiene que girar a la izquierda, a la derecha, etcétera, y lo hace de manera mecánica. Y eso está bien porque porque sabemos de que nosotros compartimos, de que nosotros vivimos, es nuestro diario vivir. Pero hermano, nuestra vida espiritual no puede ser así, venir mecánicamente y no hacer nada. Yo les digo, ¿eso sería lo que Dios quisiera que viviera su cuerpo, el cuerpo de Cristo? Que vengamos aquí automáticamente. No, hermanos, el creyente, el cuerpo de Cristo que somos nosotros, debemos actuar de manera diferente. Cuando nosotros venimos aquí, ¿cuáles son las expectativas que tenemos? De venir como vino mi compañero, el que se sienta al lado mío, o de venir y recibir la bendición del Señor. Señor, yo soy luz, tú me rescataste y yo quiero seguir siendo luz. Y nos tomamos de esa luz que es Cristo Jesús y seguimos radiando en nuestras vidas. Entonces nosotros como creyentes necesitamos tomar una pausa y decir, bueno, ¿realmente estoy haciendo lo que Dios quiere? ¿Realmente yo estoy haciendo lo que Dios me dice que yo haga como creyente? Vamos al versículo 16 y mire lo que podemos encontrar acá. Antes de pasar al versículo 16, si nosotros venimos aquí y no recibimos por parte del Señor, nosotros muchas veces podemos responder de manera agresiva, con violencia, con ira. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Yo quiero leer Efesios capítulo 5, versículos 3 al 11, y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, andad, voy a leer del versículo 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí empieza el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes
bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice aquí, no seamos partícipes. Es decir, palabras deshonestas, hermanos, no podemos hacer. Venir aquí y nosotros decimos, yo soy parte del cuerpo de Cristo, pero me lleno de ira por alguna situación. No. Eso lo hacíamos cuando estábamos anteriormente en un mundo de tinieblas, cuando no conocíamos a Jesús. Pero ahora nosotros, hermanos, no podemos vivir de esa manera, con ira, con contiendas que se menciona aquí. Esto no quiere Dios de nosotros. Esto no espera Dios de nosotros. Ahora sí, vayamos al versículo 16. Dice el versículo 16, en la Reina Valera dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay otra versión para que la entendamos de una manera mejor. Mire lo que dice. Dice, aprovechen bien este momento decisivo. Usted y yo, como cuerpo de Cristo, vivimos tiempos decisivos. Dice, porque los días son malos. Otra versión dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Hagamos el mejor uso de nuestro tiempo, hermanos. ¿Cuándo vamos nosotros a actuar como hijos de Jesús? Como parte del cuerpo de Cristo. Es hoy, es el tiempo que nosotros estamos viviendo, es el presente. No, yo mañana voy a cambiar. No, el Señor dice, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos, porque los días son perversos. Hagamos el mejor uso de nuestro tiempo, vivamos sabiamente y aprovechemos al máximo, como dice esa versión, este momento único. Hermanos, nosotros no vivíamos aquí, nosotros no estamos aquí en la tierra hace 50 años. En mi caso, para un niño pequeño que tiene 5 años, hace 20 años, no. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos conociendo al Señor, nosotros podemos decir, hermano, Dios me ha puesto en este lugar, Dios me ha puesto en esta iglesia por algo. Dios nos ha puesto en este tiempo, en esta era que estamos viviendo por algo. Entonces aquí ¿qué dice? Aprovechemos este momento. Este momento Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, hermanos, en este momento para aprovecharlo. En todo lo que hagamos en estos días tan peligrosos o en estos días tan malos. Hermanos, nosotros debemos entender de que Dios nos llamó para este tiempo. Dios nos permite vivir en esta época. ¿Y no es grandioso, hermanos? No, yo quisiera vivir como vivían anteriormente hace 100 años. No había preocupaciones, no había el internet. Fue esa época. Nosotros estamos en otra época. Y nosotros podemos decir, si nosotros le preguntamos a los jóvenes, no, yo soy feliz viviendo en esta época de tecnología, de redes sociales, de celulares. Pero hermanos, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo, este tiempo al máximo, este momento único. Esta es nuestra oportunidad, el ahora, el hoy, sobre todo entendiendo los tiempos que vivimos. Ahora, los tiempos son malos. ¿A qué me refiero? No quiere decir a una enfermedad. Nos referimos a los días, la manera como la gente está viviendo. Moralmente, hermanos, moralmente la gente está mal. ¿Y de quién depende? El Señor, de usted y de mí. Lo que Dios quiere es que nosotros marquemos esa diferencia. Lo que Dios quiere es que nosotros digamos, mira, ese hombre, esa mujer es luz. Ese hombre, esa mujer muestra un cambio ante la sociedad. Moralmente vivimos días malos, pero moralmente somos nosotros, la iglesia, los que debemos demostrar que a través de Jesucristo se puede haber un cambio. Vivimos tiempos desafiantes, desesperanzadores, tiempos en que la gente quiere abandonar, gente quiere simplemente claudicar, la gente está cansada, está llena de ansiedad.
Y muchas veces, hermanos, desafortunadamente dice, yo pienso que yo quiero estar mejor como las otras personas. No. Si nosotros fuimos redimidos por el Señor Jesús, aprovecha eso, hermanos. Es un gran privilegio. Y el pastor Pedro Julio lo mencionaba esta mañana. Hermanos, qué privilegio es estar aquí en la casa del Señor. Qué privilegio es estar aquí con nuestros oídos atentos a lo que el Señor tiene para nosotros. Yo creo que usted me acompaña a segunda de Timoteo, unos libros más adelante, y miremos cómo es el carácter en estos días malos. El carácter de las personas que podemos encontrar aquí en segunda de Timoteo. Pablo también hablándole a su estudiante, a Timoteo, en el capítulo 3. Mire segunda de Timoteo 3, versículos 1 al 5. Dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿No es lo que estamos viendo, hermanos? Nosotros estamos viendo esto: amadores de sí mismos, que se preocupan más por el materialismo que su vida espiritual. Dice: serán fanfarrones, hermanos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y orgullosos, se burlarán de Dios. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Le hablamos a la gente de Dios y se burlan. No, eso no es para mí. Se ríen enfrente de nuestras caras y dicen no. Dice: serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Hermanos, mientras yo leía acá segunda de Timoteo capítulo 3, yo me asusté. Yo, Señor, el amor se está agotando, ¿qué pasa? Dice la última parte del versículo 2, dice: no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Hermanos, yo me quedaba con la primera parte del versículo 3, que dice: no amarán ni perdonarán. El Señor le habla a la iglesia, y esto no puede pasar acá. Esto no puede pasar en una iglesia que dice: yo soy un escogido de Dios, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Pero aquí dice: personas que ni aman ni perdonan. Está bien para los que están en tinieblas, en oscuridad, pero no para la iglesia de hoy, no para el tiempo que nosotros estamos viviendo aquí en la iglesia de Woodbridge. Sigamos leyendo. Versículo 4: traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Qué Dios quiere conmigo? Que lo amemos, que le obedezcamos, que hagamos lo contrario que se está mencionando aquí. Dice: actuarán como religiosos. Hermanos, si últimamente la gente actúa bastante religiosa. Últimamente la gente habla y dice: no, yo soy cristiano, pero realmente está hablando mal de su hermano. Eso es religión, eso no es cristianismo. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y dice, termina aquí: aléjate de esa clase de individuos. El versículo 17, hermanos, refiriéndose a la palabra del Señor, lea ahí más adelante, dice de la siguiente manera: segunda de Timoteo 3:17. Mire lo que dice. Tengo que leer desde el versículo 16 para que entendamos. Se refiere a la palabra del Señor. Le dice Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad, para enseñarnos y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esa es la palabra de Dios, nos muestra, ese es ese espejo, hermanos. Dice: nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Y el versículo 17, donde quiero llegar, dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Hermanos, Dios nos capacita para que hagamos toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere
de cada uno de nosotros. El último versículo, el versículo 17, hermanos, ¿qué dice? Dice el versículo 17, bueno, hay otro versículo que yo quiero tomar también en Santiago que encontramos, lo leo rápidamente, no lo busque usted, pero mire lo que dice Santiago 3:17. Estamos hablando de que Dios nos dice, no actúen como necios, sino como sabios. Y mire Santiago 3:17 lo que dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, del Señor, es ante todo pura. Hermanos, cuando hablamos de algo puro es que no hay mancha, no hay contaminación. Dice, es pura la sabiduría que Dios nos da. Dice, y también ama la paz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, amar la paz. Dice, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Qué lindo esto, hermanos, que se escuche en una congregación, en una iglesia cristiana. Que nosotros seamos puros, que amemos la paz, que siempre que seamos amables y que estemos dispuestos a ceder ante los demás. Muchas veces no queremos ceder. No, es que él piensa diferente que yo y por eso yo no lo comparto. Y nos alejamos y no cedemos. Pero aquí dice que nosotros entonces debemos de ser amables y dispuestos a ceder ante los demás. Está llena de compasión, hermanos. Qué lindo una iglesia llena de compasión y del fruto de buenas acciones, que no muestra favoritismo y que siempre es sincera. Wow, es hermoso, una iglesia sincera. Yo te ayudo, yo voy a estar contigo hasta el final. Ahora sí vayamos al último versículo 17 de nuestro texto base, Efesios 5:17. Y miremos qué dice. Versículo 17 dice de la siguiente manera, en la versión Reina Valera dice: por tanto, no seas insensatos, es decir, nuevamente nos está recordando, está haciendo un énfasis y dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aquí está lo más importante, hermanos. Mira la Nueva Traducción Viviente lo que dice, el versículo 17. Dice, no actúen sin pensar. Repito, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que haga. Ahora yo les digo a ustedes, ¿qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Es sencillo, que hagamos su voluntad. Hermanos, que nosotros pensemos con cabeza fría, porque a veces pensamos con cabeza, nuestra cabeza está en lo que pasó, en el problema, en lo que me dijo aquel o en lo que me dijo aquella, y no pensamos con cabeza fría. Pero aquí el versículo 17 dice, pensemos con cabeza fría. Dice, no seas insensatos. ¿Sabe cómo dice una versión? Dice, no sean tontos. Podemos decir un poco fuerte la palabra, pero apoyémonos aquí, pensemos con cabeza fría, hermanos, y no seamos tontos y entendemos lo que Dios, o entenderemos lo que Dios quiere que hagamos, su voluntad. Ahora, ya para ir concluyendo, hermanos, ¿qué es vivir, como dice aquí el versículo 17, según la voluntad de Dios? ¿Qué es vivir según la voluntad de Dios? En primer lugar, hermanos, es buscar la santidad. ¿Qué es buscar la santidad? Es decir, yo vivo apartado para el Señor. Es hacer la voluntad del Señor. Es edificar la iglesia. Eso es lo que Dios quiere, que edifiquemos la iglesia, que no la destruyamos. Y yo vuelvo y hago el énfasis, hermanos, si el Señor nos ha traído a estar aquí a esta iglesia, es por algo. Hay personas que se han ido, pero están en otras congregaciones. Gloria a Dios por ello. Hay personas que vendrán y quizás se irán, pero hermanos, como iglesia nosotros tenemos que demostrar el amor de Cristo. Nosotros no podemos forzar a nadie. Te quedas tú aquí por 10, 15, 20 años. Eso no lo podemos hacer. Sería un sectarismo. Cada persona es libre. Pero qué lindo que una persona se haya sentado aquí por unos meses, por varios años, y que esté en otra congregación adorando a Dios y sirviéndole al Señor, siendo parte del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Entonces nosotros necesitamos edificar
la iglesia. Nosotros, hermanos, para vivir según la voluntad de Dios es hacer lo que hacíamos hace unos minutos, es adorar a Dios. Y adorar a Dios no solamente es abrir nuestros labios, nuestra boca, levantar las manos, no. Usted sabe que podemos adorar a Dios también sirviendo a otra persona. Usted sabe que nosotros podamos adorar a Dios de muchas otras maneras. Usted sabe que podemos adorar a Dios a través de la oración. Usted sabe que nosotros podemos adorar a Dios cuando ayudamos a un familiar. Esa es la manera de adorar a Dios. No simplemente se basa en tocar unos instrumentos musicales y de cantar. Adorar a Dios es mucho más como iglesia, hermanos. Adorar a Dios, esa es parte de la voluntad del Señor. Y lo más lindo, con lo que yo siempre me podría decir que me siento identificado, hermanos, que es vivir según la voluntad de Dios, es amarnos los unos a los otros. El amor es la esencia del evangelio, y lo mencionó el pastor Gastón la semana pasada. La esencia del evangelio es el amor, y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: amarnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Vaya conmigo al libro de Eclesiastés. Es un capítulo muy conocido. Es Eclesiastés capítulo 4. Y generalmente, yo una vez estuve hablando sobre esto, versículos 9 al 12. Quizá la versión Reina Valera, me parece, lleva allí como subtítulo: la unión hace la fuerza. Yo les traje por ahí una introducción en alguna otra predicación. Y hay otra versión que dice lo siguiente, hermanos: las ventajas de tener compañía. Y esto siempre lo asociamos cuando hay matrimonios, cuando lo leemos quizá cuando hay un noviazgo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor, porque aquí nosotros, este consejo que nos da el predicador o el libro de Eclesiastés, hermanos, podemos aplicarlo también a nuestra vida como iglesia, a nuestra vida relacional. Lo podemos aplicar acá. Dice Eclesiastés 4, versículo 9, dice: es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Mientras yo leía esto, y decía: Señor, ¿tú no quieres ver una iglesia exitosa? Dios quiere ver una iglesia exitosa. Hermanos, entonces si nosotros andamos en unidad, si andamos unidos, si nosotros estamos fortalecidos en el Señor, entonces dice aquí: si estamos juntos, vamos a lograr el éxito. Sigamos leyendo, versículo 10. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Hermanos, si un hermano se cae, ahí puede estar el otro hermano que lo ayuda a levantarse físicamente y aún más espiritualmente. Sigamos leyendo, dice: pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas, dice aquí esta versión, Nueva Traducción Viviente. Dice: el que cae y está solo, si nosotros vamos a encontrar división, si nosotros no vamos a encontrar unidad, si se cae una persona y si está solo, ese sí que está en problema, porque ¿cómo se va a levantar? Más bien me voy para el mundo, que allá me voy a quizá encontrar muchas manos aparentemente mejores. Versículo 11. Del mismo modo, si dos personas, hermanos, se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero ¿cómo hace uno solo para entrar el calor? Hermanos, miremos en el ámbito espiritual. Si nosotros tenemos el calor, la presencia del Espíritu Santo, si nos ayudamos, el Señor va a estar allí, nos va a ayudar, nos va a fortalecer. Es ese calor que tenemos del cuerpo de Cristo, de la unidad en Cristo. Versículo 12, muy interesante. Dice: alguien que está solo, escúchese bien, puede ser atacado y vencido. Hermanos, si hay una iglesia que está en divisiones, que está en individualismos, puede ser atacada, el enemigo lo puede atacar y puede ser vencido. Dice: alguien que está solo puede ser atacado y puede ser vencido. Espiritualmente dice: no, yo no encuentro un refuerzo, yo no encuentro una ayuda y
espiritualmente se muere esa persona. Entonces, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda, dice acá, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Hermanos, ¿cuántos somos aquí? Somos un buen número y hacen falta hermanos. Hay unos que están conectados en línea, otros que están por fuera, salieron de viaje. Pero aquí, hermanos, necesitamos desarrollar esa unidad. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Las ventajas de tener compañía, hermanos, hay una gran ventaja de tener compañía, de sentirnos en ese mismo sentir. La cooperación produce productividad. ¿Quién de ustedes no quiere ser productivo en el reino de los cielos? Yo levanto mi mano, yo quiero ser productivo. Yo quiero producir en el reino de los cielos. Hermanos, tenemos que producir. Y cuando hay cooperación hay mayor productividad. Yo tengo tres prioridades. Mi prioridad número uno es Dios. No sé si usted la comparte conmigo. Y siempre he entrado en ese dilema. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Tener salud o tener a la familia? Y yo decía, no, bueno, si estoy enfermo, pero estoy solo como que me enfermo. Yo pienso así. Pero mis tres prioridades son esas, hermanos. Tener a Dios en primer lugar. En segundo lugar, tener a mi familia. En tercer lugar, tener salud. Pero si tengo a mi familia, tengo ahí alguien que me ayude y que me soporte. Usted y yo somos familia. Usted y yo somos hermanos. Mi hermana fulanita de tal, mi hermano fulanito de tal, somos parte de la familia de Dios. Y esa debe ser nuestra prioridad. Y eso es lo que Dios quiere. Alabado sea el Señor. Concluyo. Gloria a Dios. Cierre sus ojos allí. Yo quiero ir a Apocalipsis, porque estamos hablando del libro de Efesios. Cuando el Señor Jesús le hace visión al apóstol Juan en la isla de Patmos, hermanos, y se mencionan las 7 iglesias, allí cierra sus ojos mientras meditamos en este versículo, mientras yo lo leo. La primera iglesia a la cual se menciona es a la iglesia de Éfeso. Y mire lo que el Señor nos dice allí en Apocalipsis, en el capítulo 2. Alabado sea tu nombre. Apocalipsis capítulo 2 dice: yo sé lo que tú haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero el versículo 4, hermanos, dice: pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. El Señor Jesús nos dice: vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. La iglesia de Éfeso comenzó bien, pero hubo otras prioridades. Hermanos, el Señor nos habla hoy en esta tarde. Comenzamos bien, y el Señor nos anima a que lo que nosotros hemos aprendido, que lo sigamos haciendo. Que lo que el Señor nos ha colocado a través de su palabra, que lo practiquemos. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es lo que nuestro Salvador anhela. Gloria a Dios. Sometamos nuestros planes a Dios, incluyendo nuestra eficiencia, nuestra humildad, nuestra sumisión. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a lo que debemos de hacer. Iglesia de Woodbridge, hermano, hermana, amigo, amiga, no se cansen de hacer el bien.
Que no nos cansemos de hacer lo correcto, que nos estimulemos los unos a los otros, a alabar a Dios y a tener mejores relaciones entre nosotros. Que podamos aprovechar el tiempo. Gloria a Dios. Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque estamos culminando un año y no sabemos lo que nos espera el 2025. Pero que nosotros podamos aprender hoy, Señor, 17 de noviembre, a entender lo que tú quieres con cada uno de nosotros. Nosotros hemos confesado que Jesús el Señor es el Señor de nuestras vidas. Que nosotros podamos tener presente de que tú eres quien gobierna nuestras mentes, que tú eres mi jefe, que tú eres quien dirige mis pasos. Qué lindo, hermanos, que cuando nosotros tengamos que partir de esta tierra, que el Señor Jesús nos diga a nosotros, como a mí me lo dijeron, o como nos lo dice en el trabajo, no solamente alcanzaste las expectativas, sino que nosotros podamos superar esas expectativas. Hermanos, nosotros como iglesia necesitamos superar las expectativas. Alcanzarlas, sí, pero para el Señor, hermanos, no tener límites. Gracias, Padre amado, por esta predicación. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque has hablado a mi vida. Gracias porque tu Santo Espíritu, Señor, es quien nos redarguye. Padre, que podamos trabajar conjuntamente, hacer tu voluntad y hacer lo que tú quieres. Te doy muchas gracias. Gracias, Señor, por esta congregación, la cual a través de las diferentes situaciones hemos aprendido a amar, a querer, y aquí, Señor, a escuchar tu consejo, el mejor consejo. En el nombre de Jesús. Amén.